objetivo del día de hoy es que al finalizar esta sesión, ustedes conocerán el proceso del cálculo del aguinaldo dentro de Compaq Nóminas. El temario que vamos a estar siguiendo va a ser un poco de marco legal. Vamos a ver cómo se hace de forma rápida el cálculo del aguinaldo, de forma, se puede decir que manual. Y de ahí pasaremos a las consideraciones que hay que tener dentro de Compaq Nóminas y finalizaremos con el cálculo del aguinaldo dentro del sistema de Compaq Nóminas. Vamos a empezar con el marco legal. Básicamente el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece que los trabajadores tienen derecho a un aguinaldo anual equivalente a por lo menos 15 días de salario, el cual debe de pagarse antes del 20 de diciembre de cada año. Aquí rescatamos tres datos importantes. Primero, que todos los trabajadores tienen derecho al aguinaldo. Segundo, que son por lo menos 15 días de salario. Más adelante vamos a ver a qué salario se refiere aquí, el salario de prestación. Y tercero, que debe de pagarse antes del día 20 de diciembre del año correspondiente. Asimismo, estipula que los trabajadores que no hayan cumplido el año de servicios, independientemente de que se encuentren laborando o no en la fecha de liquidación del aguinaldo, tienen derecho a que se les pague su parte proporcional del tiempo trabajado. Aquí es importante entonces resaltar que si algún trabajador entró a trabajar dentro de nuestra empresa en mayo y se le finiquitó en septiembre, se le deberá pagar en su finiquito su parte correspondiente de aguinaldo de mayo a septiembre, su parte proporcional de los días trabajados. Entonces, para realizar el cálculo del aguinaldo es necesario contar con los siguientes tres elementos. Básicamente es los días del año, las incidencias que tuvo en ese lapso y su salario prestación. Los días del año, básicamente para determinarlo, se debe considerar el primer día del ejercicio para los trabajadores que laboraron todo el año completo, o bien que su fecha de alta o último reingreso es anterior al primero del año en curso. ¿Sale? En caso de haber ingresado posteriormente al inicio del ejercicio, se tomará su fecha de alta o último reingreso correspondiente. Entonces, para calcular los días del año, sería el fin del año correspondiente, en este caso 31 del 12 del 2020. Aquí me falló la presentación, déjenme lo acomodo una vez. Y se me pasó a acomodar esto. Entonces sería 31 de diciembre del 2020 menos el 1 de enero del 2020 más 1. Si yo saco esa resta, si lo hago inclusive en Excel, me va a dar 364 días. Más 1 me va a dar los 365 días del año. O bien, si estuviéramos ya en este ejercicio 2020, me daría lo que es 366 por ser año bisiesto. Cabe resaltar que si el trabajador ingresó ya iniciado el ejercicio 2020, se tomará en vez del 1 de enero del 2020 su fecha de alta o reingreso. ¿Sale? Ya esto lo vemos un poco más adelante cuando lo veamos dentro del sistema de Compaq Nóminas. Hablando de las incidencias del año, el artículo 42 de la Ley Federal del Trabajo nos comenta lo siguiente. Son causa de suspensión temporal de las obligaciones de prestar el servicio y pagar el salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón cuando se tenga una enfermedad contagiosa del trabajador. Por ejemplo, que me dio sarampión, que me dio dengue o inclusive actualmente que me dio, por ejemplo, COVID. Yo, para no arriesgar a los demás colaboradores de la empresa, yo no puedo asistir a trabajar. Sin embargo, aquí se menciona que no es obligación del patrón hacerse cargo de esos días, no hay responsabilidad, por lo cual estos días se pudieran quitar del pago de aguinaldo. 2. La incapacidad temporal ocasionada por un accidente o enfermedad que no constituya un riesgo de trabajo. Por ejemplo, que hoy amanecí, me dolía el estómago y no pude ir a trabajar, que me caí dentro de mi casa y me lastimé el tobillo y no puedo ir a laborar. Esos días de ausencia también pueden no contar para los días aguinaldo. La prisión preventiva del trabajador seguida de la sentencia absolutoria. También en este caso, si por algún motivo me detuvieran y no puedo presentarme a trabajar, también se consideraría como un día que no contaría para aguinaldo.
y pues tal cual el arresto del trabajador, ¿sale? Entonces, si lo resumimos, las incapacidades por enfermedad general, permisos sin goce de sueldo y faltas injustificadas no acumulan para días aguinaldo, ¿sale? Eso es lo que nos dice la ley. Sin embargo, muchas empresas estos días también se los pagan. Vamos a ver más adelante que Compact Nóminas te da la opción de seleccionar qué incidencias son las que vas a descontar de los días prestación de aguinaldo. Eso nos lleva entonces al salario prestación. Este va a depender del salario base de cotización que tenga cada trabajador de la siguiente manera. Si el empleado tiene un salario base de cotización variable, se tomará únicamente su salario variable. Si el empleado tiene un salario base de cotización mixto o fijo, se tomará su salario diario correspondiente. ¿Sale? Entonces, ojo, si es variable, toma el variable. Si es fijo o mixto, toma el salario diario correspondiente. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el aguinaldo. Aun cuando el mes pasado llevó una sesión de cálculo manual, vamos a verlo ahorita de forma rápida cómo se hace el cálculo, ya que es de una forma muy sencilla. Lo primero que hay que determinar son los días trabajados del ejercicio. Esto se saca aparte de los días del año. En este caso, por ejemplo, pueden ser 366 días porque es bisiesto, o bien en un año regular 365, menos las incidencias del año. Eso nos va a dar los días trabajados. Ojo, hay que también recapacitar aquí que si el trabajador inició labores posteriores al inicio del ejercicio, no se tomará todo el año correspondiente, sino que también se descontarán esos días. Entonces, para este caso, por ejemplo, 365 días del año menos 12 incidencias que se tuvieron en el ejercicio, me va a dar a 353 días que van a aplicar para cálculo de aguinaldo. Igual, si el trabajador hubiera ingresado a laborar el día 13 de enero, también esos 12 días del primero al 12 también se le descontarían porque no los laboró dentro de la empresa. ¿Sale? Posteriormente de ahí vamos a sacar el porcentaje de aguinaldo. Para sacarlo van a ser los días trabajados dentro del ejercicio entre los días naturales del ejercicio. Por ejemplo, serán los 353 días que se elaboraron entre los 365 o 366 días y eso me va a dar el porcentaje de aguinaldo. En este caso me dio .9671, que básicamente sería el 96.71% de los días totales que se pueden dar de aguinaldo. Quedamos entonces que los días prestación de aguinaldo que se otorgaban por ley como mínimos son 15 días, por lo cual vamos a tomar esos 15 días. Sin embargo, en la práctica de Compact y nóminas vamos a poner a otros empleados con más días. Para este caso se multiplicaría ese porcentaje por los días prestación de aguinaldo que están otorgando. Se hace la multiplicación y a este trabajador le corresponderían de los 15 días únicamente 14.5 días. Y por último, se multiplicarían esos días prestación de aguinaldo por el salario de prestación correspondiente, lo que vimos anteriormente, que en este caso si el trabajador tiene un salario variable se tomará el SBC variable y si lo tiene fijo o mixto el salario diario. En este caso el trabajador tiene un salario diario de 250 pesos, por lo cual se multiplican los 14.5 días correspondientes de aguinaldo por los 250 diarios que gana el trabajador. Eso me daría un total de pago de aguinaldo de 3,625 pesos. Básicamente, así sería la forma del cálculo del aguinaldo, de forma manual. ¿Qué es lo que hay que considerar para el cálculo del aguinaldo dentro de Compact y nóminas? Primero hay que verificar el catálogo de empleados. Aquí es muy importante verificar tres cosas. La primera va a ser su base de cotización. Quedamos que si era fijo, pues va a tomar el salario diario. Si es en este caso variable, tomaría el SBC parte variable únicamente. Y si su base de cotización fuera mixto, tomaría también el salario diario. Segundo punto a considerar dentro del catálogo de empleados es en la pestaña Cálculos. Aquí viene una opción que se llama Cálculo Aguinaldo. Ya vimos que en teoría, por ley, a todos los trabajadores les corresponde su pago de aguinaldo. Sin embargo, si por alguna circunstancia a algún trabajador se le adelantó o ya se le había pagado,
y en un nuevo recálculo de aguinaldo no quiero que ese trabajador se considere dentro del nuevo proceso que voy a realizar, yo puedo desmarcar la opción cálculo aguinaldo y este trabajador se excluirá del proceso del cálculo correspondiente. ¿Sale? Para la tercera opción dentro del catálogo de empleados es necesario verificar nuestras tablas de prestaciones. Como bien sabemos, actualmente pues un trabajador se puede dividir entre sindicalizado o confianza. Sin embargo, dentro de nuestras empresas pueden haber cálculos o prestaciones superiores a los de la ley. Ya mencionaba que se deben dar por ley 15 días. Sin embargo, en ciertas empresas puede que se den más de esos días o inclusive a ciertos departamentos o a ciertos colaboradores específicos se les pague prestaciones superiores, por lo cual dentro de Compact y Nóminas tenemos que verificar nuestras tablas de prestaciones para verificar los de confianza, los de sindicalizado o bien nuevas tablas que nosotros dimos de alta, cuántos días de aguinaldo corresponden dependiendo de su antigüedad. Quedamos que por ley eran 15 días por año, ¿sale? Pero bien, yo pude haber creado una nueva tabla donde a días de aguinaldo doy 30 días, doy 45 días, doy 20 días, puedo dar más de los 15 correspondientes. Eso me regresa otra vez al catálogo de empleados, que yo quedaba que la tercera opción que debo de verificar dentro del catálogo de empleados es verificar qué tabla es la que va a utilizar, ¿sale? ¿Qué tabla de prestaciones? Aquí me van a aparecer las dos que vienen por omisión en el sistema, que es confianza y sindicalizado, o bien si he de alta más tablas correspondientes prestaciones, aquí me aparecerán todas las tablas. Esto me da la opción de yo poder clasificar a cada uno de mis trabajadores cuántos días de aguinaldo estarán jugando para dicho trabajador. Pueden ser 15 o pueden ser más correspondientemente. Cuarta opción que debo de verificar es cuando yo corra el proceso de aguinaldo, ¿qué concepto es el que tomará para ejecutar dentro de ese proceso? Para checarlo, yo lo puedo checar dentro del catálogo de empresas. Para acceder al catálogo de empresas, puedo ir al menú de archivo, nuevo empresa, y aquí seleccionar la empresa correspondiente a la cual voy a hacer el cálculo del aguinaldo. Si yo me voy a la pestaña opciones, ahí voy a tener un apartado que se llama generales y dentro me permite asignarle un concepto a cada proceso que yo puedo ejecutar dentro de Compact y Nóminas. En este caso, el concepto de aguinaldo que yo asigné es el de por omisión del sistema, el concepto de percepción 24, aguinaldo. Sin embargo, yo pudiera cambiarlo por algún otro, pero hay que tener mucho cuidado que ese nuevo concepto que yo asigne tenga bien definido su formulario, ya que el concepto 24 que trae por omisión el sistema ya viene configurado conforme a lo de ley que mencionaba hace ratito. Hay otro apartado ahí que tiene que ver un poco con la parte del ISR. El aguinaldo va a exentar, va a tener una parte exenta para ISR correspondiente a 30 UMAS. Entonces, ese concepto 24 ya lo trae configurado. La recomendación es que utilicen dicho concepto correspondientemente. Y si a cada trabajador se le va a pagar diferente, pues por las tablas de prestaciones les asignamos días distintos a cada trabajador según se requiera. Vamos a ver estos puntos. Vamos a ver la parte del catálogo de empleados, de la tabla de prestaciones y del concepto de aguinaldo. Para eso me voy a venir acá con Paquinóminas y vamos a empezar a ver la tabla de prestaciones. En el menú de tablas, yo tengo la opción tabla de prestaciones. ¿Sale? Por omisión, aquí en la tabla de prestaciones vienen dos tablas creadas, que es la tabla sindicalizado y la tabla confianza. ¿Sale? Confianza y sindicalizado. Ambas tablas se fijan bien exactamente iguales porque por omisión el sistema tiene lo mínimo de ley que se puede otorgar, que son los 15 días de aguinaldo, el 25% de prima y los días de vacaciones correspondientes a la antigüedad por ley. Sin embargo, aquí sí podemos ver, yo di de alta una nueva tabla de prestaciones que se llama gerentes, donde en esta tabla de prestaciones dentro de mi empresa voy a dar el doble de prestaciones a cada trabajador.
Por la antigüedad voy a dar el doble de días de vacaciones, el doble de porcentaje de prima e inclusive el doble de días de aguinaldo. Se fijan, aquí hay 30 días en lugar de 15 como lo tengo en sindicalizado y confianza. Yo puedo generar N cantidad de tablas según las distintas combinaciones que tenga dentro de mi empresa. Yo puedo decir, sabes que a los del departamento de ventas llegamos a un acuerdo que días de aguinaldo se le van a dar 20 días. Puedo generar una nueva tabla que se llame ventas. Y a esta tabla de ventas asignarle los días de aguinaldo que requiero para esta tabla. Es muy importante que llenemos todos los registros correspondientes, ya que en caso de no llenarlos, cuando un trabajador tenga, por ejemplo, aquí una antigüedad de 10 años, en vez de tomar los 20, tomaría 15 días. Entonces hay que verificar bien que todos los registros se llenen de forma correcta. Por omisión, las tablas te van a poner los primeros 20 años. Sin embargo, tú puedes generar inclusive más registros por si tuvieras trabajadores que superan los 20 años de antigüedad. El registro 21, 22 y así sucesivamente. Una vez que ya lo hice, puedo guardar mi tabla y ya lo tengo definido. Ahora, ¿cómo le digo qué trabajador va a tomar cada una de estas distintas tablas? Dentro del catálogo de empleados, en la ventana principal o en la pestaña generales, yo tengo la opción de tipo de prestación. Por ejemplo, aquí Francisco Delgadillo tiene la tabla de tipo de prestación gerentes. Félix tiene la tabla de prestación gerentes. Felipe tiene sindicalizado. Daniel tiene sindicalizado. Cristian tiene sindicalizado. Lo que voy a hacer ahorita es a Daniel le voy a poner la tabla de ventas que acabamos de dar de alta ahorita. Hay que tener mucho cuidado porque aquí me dice que como estoy cambiando la tabla de prestaciones, debo de tener cuidado porque probablemente también se tendría que haber modificado el salario base de cotización. Recuerden que el salario base de cotización se saca de nuestro salario diario y se le aumenta la proporción diaria de días de vacaciones, porcentaje de prima y días de aguinaldo. Entonces nada más aquí me hace la recomendación que pues también deberé de recalcular o verificar que el SBC sea correcto. ¿Sale? Yo ahorita lo estoy haciendo aquí con F10. Ojo, hay que recordar que cuando una empresa ya tiene operaciones, la forma correcta de modificar el SBC no es desde aquí. Hay un proceso de modificación de salario base de cotización parte fija y parte variable para que tome las consideraciones correspondientes de cada bimestre. Ahorita por opciones rápidas lo voy a hacer desde aquí, pero recuerden que no es lo más recomendable. Ahí está. ¿Qué más voy a checar aquí en el catálogo del trabajador? Tengo que verificar cuál es su base de cotización. Por ejemplo, Francisco Delgadillo tiene una base de cotización mixta, lo que significa que aparte de su salario diario, pudiera tener también un salario base parte variable. ¿Sale? Recuerden que su base de cotización es mixto, va a tomar el salario diario. Félix tiene un fijo. Aquí, aunque Félix tuviera un SBC parte variable, no le va a interesar al sistema y va a tomar también la parte del salario diario, porque es fijo. Felipe mixto, se fijan aquí tiene los dos. Al sistema lo que le va a interesar va a ser su salario diario, los 240 pesos. Daniel López tiene fijo, también tomará los 400 y Cristian Moreno tiene variable. Aquí el sistema ignorará completamente el salario diario y tomará directamente el salario base de cotización parte variable para su cálculo del aguinaldo. ¿Sale? Esa es la segunda consideración que debemos de tener dentro del catálogo de empleados. Y la tercera y última consideración que hay que tener aquí en el catálogo de empleados es en la pestaña cálculos. Aquí en la pestaña cálculos tenemos una opción que se llama cálculo aguinaldo. Si esta opción está desactivada, ese empleado no se le realizará el cálculo del aguinaldo cuando yo corra el proceso. Por ejemplo, si verificamos todos la tienen habilitada, a excepción de Daniel López.
Daniel López no lo tiene habilitado. Pudiera darse el caso que en algún momento, en meses anteriores, Daniel tuvo algún problema financiero y solicitó a la empresa que se le hiciera un adelanto de pago de aguinaldo. La empresa aceptó y ya se le había pagado, por lo cual, como ya se le pagó su aguinaldo, sería incorrecto que ahorita que corra el proceso se le vuelva a calcular. Entonces, al momento en que yo desmarco la opción cálculo aguinaldo, Daniel López ya no se va a considerar para el cálculo del aguinaldo correspondiente. ¿Sale? Entonces, eso es lo que hay que checar importante para aguinaldo dentro del catálogo de empleados. Hablando del proceso del aguinaldo, quedamos que en el menú Archivo, Nuevo Empresa, me va a llevar al catálogo de empresas. Aquí estoy, dentro del catálogo de empresas. Por omisión ya se asigna la empresa con la cual estoy yo logueado. En este caso, subsidio cálculo anual. Si yo me vengo a la pestaña Opciones, aquí tendremos un apartado donde me dice el proceso del aguinaldo, qué concepto va a tomar para calcularlo. Por omisión viene el concepto 24 aguinaldo, que es el que el sistema trae preprogramado para hacer todos los cálculos conforme a la ley. Si revisamos ese concepto, vamos a venir acá al catálogo de conceptos. Aquí está, el de aguinaldo. Podemos ver que ya trae fórmulas preestablecidas para hacer el cálculo correspondiente del aguinaldo, que serían los días proporcionales que le tocan de aguinaldo de la tabla de prestaciones, ¿sale? Por el salario prestación. Ya mencionamos que si era fijo, tomar el salario diario, si es mixto, el salario diario, y si es variable, el SBC parte variable correspondiente. Adicional, aquí en el importe 2, que si recordamos es la parte exenta para ISR, también viene programado para que tome un máximo de 30 UMAS. Y aquí es muy importante resaltar que la fórmula se divide en dos pasos. El primer paso me va a determinar esta parte de aquí, que va a determinar cuál es el valor máximo. Si la multiplicación de los 30 UMAS menos el acumulado que lleve esta parte exenta o el valor cero. En un principio, se fijan, tenemos aquí un acumulado que se llama ISR gratificación exenta. La primera vez que calcule el aguinaldo, este acumulado va a estar en ceros. Entonces, me va a dar que este acumulado ISR gratificación exenta va a ser cero. Entonces, lo que va a hacer es va a multiplicar 30 por la UMA actual. Si recuerdan, dentro del catálogo de tablas, yo tengo una tabla que es la de UMA, me muestra la UMA vigente de este año, que si la revisamos, voy a salir de aquí, la UMA vigente está en 86.88. Voy a sacar la calculadora. Y voy a multiplicar 86.88 por 30 UMAS. Me va a dar que lo máximo que se puede exentar del importe del aguinaldo para ISR son 2.606 pesos con 40 centavos. Si me regreso al concepto y seguimos verificando la fórmula, entonces esos 2.606 pesos es lo que voy a tener aquí. Ese lo va a tomar en este primer apartado de la fórmula. Para el segundo apartado va a ver cuál es la percepción total de aguinaldo. Si me menciona que se van a pagar 5,000 pesos de aguinaldo, va a ver cuál es el mínimo. Si los 5,000 o los 2.606 pesos. Obviamente el mínimo sería 2.606 pesos y ese es el que tomaría para la parte exenta. Eso lo va a guardar en el acumulado ISR gratificación exenta. Si más adelante vuelvo a calcular otra vez el aguinaldo, porque recuerden que muchas empresas ahora para lo que fue el Buen Fin, adelantaron una parte de aguinaldo. Si lo vuelvo a calcular nuevamente en otro periodo, va a verificar otra vez esta fórmula para determinar el exento. Ahora sí, como el acumulado ya trae importes,
ahora sí el acumulado va a tomar los 2,606 pesos. Cuando a los 30 UMAS le reste los 2,600, pues va a quedar en cero. Y ya la segunda vez que le haga cálculo de aguinaldo, si ya le había exentado los 30 UMAS, ya no le exentará nada. Si le había exentado menos de los 30 UMAS, exentará únicamente la diferencia. ¿Sale? Entonces el sistema ya viene preprogramado con esas características. La parte grabada, pues básicamente sería la misma, pero con la diferencia. Al total le restaría ese importe 2 correspondiente. Y ya hablando de IMSS, graba al 100%. Ese sería el concepto del aguinaldo. Hasta aquí con las consideraciones previas al cálculo. ¿Alguna duda que tengan? Ok, por ejemplo, ahí Brenda nos comenta, en mi periodo semanal me lo está calculando a 364. Es por los periodos que contemplan la fecha de inicio de año y en que termina el periodo. Así es correcto, Brenda. Y ahorita lo voy a demostrar, ahorita que corra el proceso. Aguántame 2 minutitos más y ahorita te lo muestro en el sistema, ahorita que corramos el proceso, ¿sale? Entonces queda tan pendiente eso de los 364 días en un periodo semanal. Aide nos comenta, si un empleado no tiene todo el año laborado, igual se consideran 30 UMAS para exentar. Es correcto, Aide. ¿Sale? La ley del ISR nos dice que puede exentar al trabajador hasta un máximo de 30 UMAS, pero no nos pone condicionantes de que por lo menos haya elaborado 2 meses, 6 meses, los 12 meses. Simplemente se menciona que es el tope máximo para exentar a todos los trabajadores. Es como la ley también del ISR, la de las horas extras. De las primeras tres, de los primeros 3 días se exentan cuando son dobles. También yo si nomás tomé 2, pues me va a exentar esas 2. Si yo en un solo día tomé las 9 horas, nada me va a exentar 3. Porque acuérdate que son las primeras 3 horas de los primeros 3 días. O sea, las primeras 3 horas de un solo día. Entonces esto es como de forma general tal cual. Angélica Herrera nos comenta, el acumulado ISR gratificación exenta no acumula también lo exento cuando se calcula para el PTU. En este caso sí lo separa el proceso, sí lleva un control en específico de lo que es para PTU y de lo que es para el aguinaldo correspondiente. Ya esto lo lleva de forma interna. Por eso el mismo sistema tiene un proceso de aguinaldo y una asignación de concepto a ese proceso, para que sepa qué consideraciones debe de tener al momento de realizar los cálculos correspondientes, Angélica. Ok, vamos a continuar. Ahorita que veamos el cálculo dentro del sistema, voy a dar otra pausa para siguientes preguntas que vayan surgiendo. Entonces, vamos a pasar a la siguiente parte de la presentación, que ya es el cálculo del aguinaldo dentro de Compaquinóminas. Para correr este proceso es en el menú de procesos y posteriormente ahí tenemos el proceso aguinaldo. Una vez que ingresamos aquí tenemos que entrar a esta ventana donde se van a mostrar dos pestañas, configuración y resultados. Se comienza el proceso en la pestaña configuración. Por omisión ya nos pone en el periodo que estamos logueados, ¿sale? Si estuviéramos en un periodo extraordinario, aquí me permitiría agregar más de un periodo, ¿sale? Por omisión, aquí yo estaba en el quincenal, fue el que me agregó. Si estuviera en algún semanal, en algún mensual o en algún otro periodo, me los asignaría por omisión. Pero si entro en un extraordinario, yo puedo agregar todos de un solo golpe, ¿sale? Entonces significa que el cálculo del aguinaldo puedo hacerlo en un periodo normal de nómina o bien pagarlo por separado en un periodo extraordinario, según se requiera. Ahorita voy a dar las diferencias entre uno y otro, que básicamente va a ser el cálculo del impuesto. 2. Voy a decirle yo al sistema qué incidencias va a descontar a los trabajadores. Por omisión el proceso no descuenta ninguna incapacidad. Ya vimos que por ley, la ley te ampara al empleador para que pueda disminuirle lo que son las enfermedades generales correspondientes y las faltas injustificadas. Se las podemos descontar. Entonces, yo aquí puedo agregar los tipos de incidencia que deseo que descuente
a los días que van a participar para el cálculo del aguinaldo. Si no, los agrego, por omisión no descontarán ninguna incidencia. Posteriormente, aquí tenemos una opción que se llama considerar los días que restan del año como trabajados. Esto es porque mencionaba yo que en la Ley Federal del Trabajo se mencionaba que por lo menos se deben de pagar 15 días y a más tardar el día 20 de diciembre. Supongamos que en mi empresa yo me voy hasta el tope y los pago hasta el mismo día 20 de diciembre. ¿Qué pasa con los días del 21 al 31? No sé si el trabajador va a asistir a laborar o no va a asistir a laborar. Entonces, yo debo de tomar una decisión si se los pago o no. La gran mayoría de las empresas se los pagan, ¿sale? Si por algún motivo no va a laborar, se le despide, se sale de trabajar, pues ya en su finiquito, ahí se hace su ajuste, ¿sabes? Se le ajusta y se le descuenta la parte proporcional que se le pagó de más. Pero por omisión esta opción viene marcada y se consideran esos días que faltan del ejercicio como trabajados, lo que es del 21 al 31. O bien, si el cálculo del aguinaldo se hace la primera semana de diciembre, por ejemplo, el día 7, pues del 8 al 31 también se le considerarían como trabajados correspondientemente. Si en mi empresa se decidió no pagar esos días, yo puedo desmarcar esa opción y esos días restantes no se le tomarían en cuenta al trabajador para pagársele, ¿sale? Entonces esto es decisión de la empresa, ya que ni en la Ley Federal del Trabajo se menciona algo al respecto de los días faltantes para finalizar el ejercicio. El siguiente apartado es cómo le voy a calcular yo el ISR del aguinaldo, ¿sale? El pago del impuesto. Si recordamos, aquí tenemos dos opciones. Uno es el cálculo del ISR por periodo, el normalito que conocemos de toda la vida, y otro es el del artículo 174 actual, que ahí se quedó todavía como 142, que básicamente es un cálculo especial que se hace para gratificaciones anuales. Ya que si yo tomo el del artículo 96, que es por periodo, acuérdense que esa base gravable va a sumar a la base gravable de todas las percepciones que se están calculando, lo cual va a inflar mi base gravable y va a hacer que el renglón de la tabla en la que va a caer para hacer el cálculo del impuesto, pues va a ser un renglón mayor. Y obviamente se me va a retener muchísimo más impuesto, no solo de aguinaldo, sino de todas mis demás percepciones, ¿sale? Va a ser un porcentaje mayor. O bien, si lo hago con el artículo 142 o actualmente 174, pues ese impuesto será únicamente en base a la parte grabada del aguinaldo, haciendo un cálculo del impuesto por separado de las percepciones del periodo correspondiente o de la base gravable del periodo correspondiente. ¿Sale? Cabe resaltar que ya mencionaba que puedo hacerlo yo en un periodo normal de nómina o puedo hacerlo en un periodo extraordinario. Si lo hago en un periodo normal de nómina, aquí me va a dar chance de que yo seleccione con cuál método de ISR lo voy a calcular. Si estuviera en un periodo extraordinario, únicamente me permitiría hacerlo con el cálculo del artículo 174 o 142, que es el que tenemos ahí. Esto ya que pues no va a haber más percepciones dentro de ese periodo y es un periodo especial de un solo día. Por lo cual también para evitar que se infle la base gravable, porque nada más se va a tomar en consideración en un solo día, se decidió que en la parte del periodo extraordinario se calcula únicamente con el artículo 174, que es el 142, ¿sale? Si yo selecciono aplicar artículo 142 en el siguiente apartado, únicamente me va a agregar la percepción 24 aguinaldo y la deducción 43 ISR artículo 142. Si selecciono la opción aplicar artículo 96, me va a agregar la percepción 24 y me va a agregar también todos los conceptos que tienen que ver con el ISR de un periodo normal, que va a ser el ISR previo al pago, el subsidio previo al pago, el ISR correspondiente o el subsidio correspondiente, ¿sale? Me agregaría esos cuatro conceptos adicionales. Tenemos un quinto paso que es ajuste el neto, ese ya está deshabilitado. Una vez que se da a procesar, nos va a mandar a la siguiente pestaña que es resultados. Nos va a arrojar la bitácora y nos manda resultados. Aquí lo primero que calcula en resultados por omisión
fueron los días que le corresponden de aguinaldo, ¿sale? Nos va a mostrar los días de prestación dependiendo la tabla que tiene asignada de prestación, y al lado derecho me va a poner los días que el sistema calculó que le tocan de aguinaldo. Cabe resaltar que estos días se pueden modificar. Yo puedo decirle, sabes que quiero pagarle más días, yo aquí puedo quitarle el 15 a Benito Juárez y ponerle 30 días. También se puede realizar. Una vez que ya verificamos que los días de aguinaldo asignados son los correctos, yo daría en el botón calcular. Cuando doy en el botón calcular, lo que va a hacer es, me va a calcular ahora sí su correspondiente de aguinaldo, multiplicando los días de aguinaldo que realmente le correspondían por su salario o prestación independiente, dándome el total a pagar de aguinaldo correspondientemente. Ya dentro de los sobrerecibos o de la prenómina, pues ya tendremos ahí tanto su valor de aguinaldo como su importe de aguinaldo correspondiente. En el sobrerecibo también tendríamos el concepto 24 por los días correspondientes que jugaron para aguinaldo como su importe correspondiente. Vamos a ver esto dentro del sistema para que nos quede un poco más claro y entenderlo un poco mejor. Quedamos que para hacer el cálculo del aguinaldo era en el menú Procesos, Aguinaldo, y se nos abre la ventana correspondiente empezando con la pestaña Configuración. Mencionaba que en un periodo normal de nómina, por ejemplo, yo estoy ya logueado en el periodo semanal, no me permite agregar más periodos. Si estuviéramos en un periodo extraordinario y tuviera más de un tipo de periodo, aquí me dejaría agregar todos los tipos de periodo. Por omisión, me va a tomar aquí los días que el sistema determina que corresponden a ese ejercicio. Ahora, hablando de la nómina, ¿cuándo empieza y cuándo termina un ejercicio? Esto depende de tus tipos de periodo. Por ejemplo, para este caso, que es lo que me comentaba hace ratito, déjenme ver. Brenda, la que me comentaba hace ratito. Lo que pasa, Brenda, es que, por ejemplo, en el catálogo de los periodos, mi periodo semanal del 2020 inició no el 1 de enero, inició el 28 de diciembre del 2019 y termina el 25 de diciembre del 2020. Significa que hablando ya del 26 de diciembre al 2 de enero, ya va a corresponder al 2021. Por lo cual el sistema va a determinar cuántos días tenemos del 25 de diciembre al 28 de diciembre. Y para hacer ese cálculo voy a sacar un Excelito, para que lo vean más o menos cómo lo hace el sistema. Yo he mencionado que en la fórmula iba a tomar la fecha fin del ejercicio, que en este caso sería 25 de diciembre del 2020. 25 de diciembre del 2020. Iba a tomar la fecha de inicio del ejercicio, que en este caso es 28 de diciembre del 2019. Si yo saco aquí la diferencia entre uno y otro, va a ser igual al fin del ejercicio menos el inicio del ejercicio, me va a dar una cantidad de días, que son 363 días. Pero quedamos que la fórmula le iba a sumar la unidad, porque como le estoy restando el modo día 28, en este caso, pues no lo está considerando. Entonces se le sumó una unidad, dándome entonces los 363 más el 1 correspondiente, me va a dar los 364 días que está considerando para ese ejercicio 2020. Esto va a variar mucho dependiendo si es decenal, catorcenal. Normalmente los que salen exactos son los quincenales y los mensuales, porque normalmente son periodos que inician el 1 de enero y que terminan el 31 de diciembre. ¿Sale? Entonces así es como saca el sistema los días de cada periodo. ¿Pudiera modificarlos? Sí, pero vamos a ver en qué me pega que los modifique.
Yo aquí podía inclusive editarlo, ¿sale? Yo aquí puedo poner los 366 días de este ejercicio. No lo voy a hacer ahorita todavía para que vean la diferencia, ¿sale? Pero ahorita lo voy a realizar más adelante. Puedo también yo agregar aquí las incidencias que van a descontar. Puedo descontar, por ejemplo, los días de castigo, la enfermedad general fuera de trabajo, las faltas injustificadas, que era lo que me decía por ley que yo podía descontárselas al trabajador. O bien, si tengo otros tipos de días de castigo y yo di de alta nuevas incidencias, también aquí me van a aparecer y yo también pudiera agregarlas. Por omisión no trae ninguna. Ahorita no voy a agregar incidencias todavía, lo voy a hacer un poquito más adelante. Voy a decirle que considere los días que restan del ejercicio como trabajados. Si se fijan, yo estoy calculando ahorita el aguinaldo el 4 de diciembre. Para acabar diciembre, pues todavía me faltan varios días. Quedamos que este periodo es hasta el 28 o 26, algo así. Entonces me queda del 5 al 26 correspondiente. ¿Sale? Le voy a decir que eso los consideré como trabajados. Después me pide qué cálculo de ISR voy a ejecutar. El del 174 o 142, donde me va a calcular la percepción 24 y la deducción 43. O bien si deseo que se sume a la base gravable del mismo periodo, donde va a tomar la base gravable del sueldo, del séptimo día, de otras prestaciones, de bonos, etcétera, y lo va a sumar a esa base gravable. Obviamente se va a inflar y lo va a considerar para el ISR mes, el subsidio del empleo mes, el subsidio del empleo acreditado y el ISR antes del subsidio del empleo acreditado. Esto lo puedo modificar únicamente cuando yo estoy ejecutando el proceso ya lo guiado en un periodo. Si estuviera en un periodo extraordinario, únicamente me dejaría el artículo 142. Cuando yo le doy procesar, lo que es, va a tomar esas distintas variables y me va a calcular los días que van a participar correspondientemente. Aquí me dice que la bitácora se guarda en la carpeta de la empresa con el nombre Bitac Aguinaldo y la fecha en la que se ejecutó, asimismo a la hora. Y aquí ya me determina los días. Por ejemplo, Francisco Delgadillo es su fecha de alta fue anterior al 1 de enero del 2020. De hecho, sí, ahorita lo checamos, ¿sale? Él trabajó todos los días, por lo cual me le da los 30 días. No le puse que descontara incapacidades. Los días que restaban del ejercicio los puse que los trabajó. Entonces me da los 30 días. Félix, él entró a laborar ya a mediados del ejercicio. Aun cuando no tuvo falta, no se le descontó ninguna falta y se le consideró los días restantes como trabajados, no se le pagan los 30 días. Acuérdense que tanto Francisco como Félix tenían la tabla de prestaciones de gerentes, entonces se le deben de pagar 30 días. Como Félix no laboró todo el ejercicio porque ingresó a trabajar ya a mediados, se le paga únicamente su parte proporcional de la fecha en que ingresó o reingresó a la empresa hasta la fecha fin del ejercicio que se le está trabajando. Felipe y Cristian, ellos tienen la tabla de sindicalizados, por lo cual únicamente toman los 15 días de prestación y como no tuvieron incidencias, pues da los 15 días, ¿sale? Aquí me falta uno, si se fijan, en la prenómina tenemos 5, aquí nada más tenemos 4. Me falta en este caso Daniel. ¿Por qué me falta Daniel? Voy a cerrar poquito aquí, porque si recordamos a Daniel yo le había deshabilitado en cálculos que no le hiciera cálculo aguinaldo. Entonces, si se lo habilito ahorita y vuelvo a ejecutar otra vez el proceso del aguinaldo, ya lo va a considerar. ¿Sale? Ahorita lo checamos. Entonces, vemos que Francisco Delgadillo le dio los 30 días porque su fecha de alta es anterior al 1 de enero del 2020. A Félix no le dio todos los días porque su fecha de alta es posterior al 1 de enero del 2020. Él entró a trabajar apenas el 25 de mayo. Entonces se le paga su parte proporcional de aguinaldo del día 25 de mayo hasta que termina el ejercicio. Felipe sí entró a trabajar antes del 1 de enero del 2020. También Daniel y también Cristian. ¿Sale? Entonces quedamos que Cristian tiene la tabla asignada de sindicalizado. Felipe tiene la tabla de sindicalizado
Francisco y Félix tenían la tabla de gerentes, por eso yo les considero 30 días. Y ahorita vamos a ver que a Daniel va a tener la de ventas, por lo cual a Daniel le va a considerar también días diferentes de prestación. ¿Sale? Entonces vamos a correr nuevamente el proceso correspondiente. Voy a dejar entonces todo como estaba. Voy a procesar. Y vemos que ahora ya también me considera a Daniel López con los 20 días de la tabla de prestaciones de ventas. ¿Sale? Ojo, mientras yo siga aquí calculando, el sistema va a estarlo refrescando en la parte de atrás, o sea, en el sobrerecibo y en la prenómina. Yo puedo estarme regresando y volver a hacer otra vez modificación y estar recalculando y me lo va a estar actualizando en la prenómina. Por ejemplo, aquí lo que mencionaba es que también puedo modificar yo los días que quiero considerar para el periodo. Si yo quisiera, no, sabes que el ejercicio es del 1 de enero al 31 de diciembre, este año tuvo 366 días porque fue bisiesto. Si yo lo considero así y proceso, vamos a ver qué es lo que pasa. Si se fijan, ya no les da todos los días correspondientes de aguinaldo. ¿Por qué? Porque Francisco, como él sí trabajó todos los días, pero a nivel de sistema, él trabajó nada más que 364 días. Si yo lo aumenté que los días a considerar van a ser 366, ya le estoy robando ahí por omisión 2 días a Francisco Delgadillo, le estoy robando 2 días a Félix, 2 días a Felipe, 2 días a Cristian y 2 días a Daniel. Con lo cual, pues será imposible que tengan derecho al total de la percepción correspondiente. Por eso, no se recomienda modificar los días que pone el sistema por default, ya que el sistema te va a tomar los días que corresponden o que considera a todo el ejercicio 2020 dependiendo de su tipo de periodo. Por lo cual aquí se recomienda que no se modifique y se deje como viene por omisión, los 364, para que realmente sí considere todos los días correspondientes. ¿Sale? Ahora ya tengo aquí los días. Todavía no tengo cuánto se le va a pagar. Para determinar cuánto se le va a pagar, tengo que darle aquí en el botón calcular. Cuando yo calculo aquí, ya los importes que están aquí se calculen, se van a ir directos a la prenómina y al sobrerecibo. ¿Sale? Y aquí ya está, se fijan, 4,800 para Francisco Delgadillo, que básicamente sería 30 por su salario diario. Félix sería los 16,71 días que le correspondan por su salario diario. Felipe serían los 15 días por su salario diario. Cristian, que se fijan, él no tiene un salario diario, sino que tiene una parte variable. Para Cristian multiplica los 15 días por su salario base de cotización variable, lo cual da los 3,000 pesos. Y Daniel López multiplicaría los 20 días que le corresponden por su salario diario, dando los 8,000 pesos. Y aquí me da un poco más de detalle y lo puedo mandar también a Excel, esta característica. Básicamente me muestra el código, el nombre del empleado, los días que van a utilizarse de la tabla de prestaciones, los días que le tocan, dependiendo de los días que trabajó, ¿sale? El total de aguinaldo que le correspondería, el tipo de periodo, los días que trabajó, cuántos días faltaban para que termine el ejercicio y cuánto será el total de días. Si yo marqué la opción, perdón, si no desmarqué la opción de considerar los días restantes como trabajados, lo que va a hacer es sumar los días trabajados más los días restantes y me va a dar el total de días a considerar. Si yo hubiera desmarcado la opción de considerar los días restantes del ejercicio, no le sumaría estos 21 y el total de días quedaría en 343, 194, 343, 343, 343 y por ende su parte proporcional de días del ejercicio pues sería menor al total de la tabla de prestaciones. Aquí ya Francisco no hubieran sido los 30 días. Por ejemplo, si me regreso para acá y le desmarco aquí el considerar los días que restan del año como trabajados, proceso, vemos que ya no le tocan todos los días. Y por ende, su importe de aguinaldo, pues va a ser diferente. Mientras no autorice el periodo, yo puedo estar recalculando el aguinaldo
y estar viendo los valores que me va a dar como resultado. ¿Sale? Ya casi se fijan, ya ahora para los días totales no tomó los días restantes. Básicamente aquí para determinar los días totales serían los días trabajados menos las incidencias más los días restantes, me daría el total de días correspondientes. También me dice qué tabla de prestaciones fue la que tomó cada uno de ellos. Una vez que ya verifico que está todo correcto, ya esto se va directamente a la prenómina. Aquí yo puedo agregar, por ejemplo, el concepto del aguinaldo, que es el 24. Puedo también agregar el concepto de deducción del artículo 142 y puedo visualizarlos directamente en la prenómina. ¿Sale? Si bien aquí tengo el importe del aguinaldo y el importe del artículo 142. Si quisiera ver también aquí en la prenómina los días que le correspondió a cada trabajador, puedo también en la misma prenómina agregarle en el aguinaldo que también quiero ver su valor para verificar cuántos días le correspondieron de pago de aguinaldo. ¿Sale? A Francisco Delgadillo 28.27, a Félix 15.99, a Felipe 14.13 y así sucesivamente. Porque le puse que no considerara los días restantes del ejercicio. Si yo quiero modificar otra vez el proceso, puedo volverlo a ejecutar y me lo va a estar actualizando. Por ejemplo, a ver si quiero que considere los días como trabajados, proceso, y ahora sí me va a dar mayor resultado, calculo para todos los empleados. Me da ahora los 4,800 para Francisco Delgadillo. Y aquí tengo ya los 4,800 ahora para Francisco Delgadillo con los nuevos valores de aguinaldo. Mientras no se autorice el periodo, yo puedo estar recalculando en este mismo periodo n cantidad de veces el aguinaldo correspondiente. Si verifico el sobrerecibo de Francisco Delgadillo, voy a ver que aquí tengo el concepto 24 de aguinaldo y que también tengo el concepto 43 del artículo 142. Si yo veo cuánto está jugando para ISR del aguinaldo, si le doy doble clic aquí, vamos a ver que está exentando 2,606.40, que quedamos que estos 2,606.40 eran los 30 UMAS, ¿sale? Quiero que vean qué pasa si yo autorizo este periodo y en el siguiente vuelvo a calcular otra vez el aguinaldo. Entonces es muy importante saber que el aguinaldo lo puedo calcular n cantidad de veces, porque puede ser que a lo mejor yo les haya pagado una parte para el Buen Fin, otra parte a mediados del año, otra parte al final. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer, no hay ninguna restricción por parte de la ley. Entonces, como lo puedes calcular varias veces, el sistema no tiene un candado hablando de aguinaldo. Entonces, el siguiente periodo, yo puedo volver a calcular otra vez aguinaldo. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado de evitar duplicar el cálculo del aguinaldo. Ya esto se puede ver con todos los reportes que ya conocemos, el resumen de percepciones, obligaciones, deducciones, listas de rayas de periodos anteriores, etcétera. Si yo me vengo aquí y vuelvo a calcular el proceso del aguinaldo ya en el siguiente periodo, que es del 5 de diciembre al 11 de diciembre, si se fijan, otra vez me dio todos los días, hay que tener mucho cuidado. Lo que mencionaba es que yo puedo inclusive modificar aquí y decir, sabes que a Francisco le quiero pagar a él 60 días, porque en la rifa de la posada se ganó 30 días extras de aguinaldo, entonces puedo ponérselo sí, y el sistema me va a respetar lo que yo le tecleé manualmente, le va a dar prioridad a lo que calculó el sistema. Si se fijan, ya en vez de calcularme los 3,800, perdón, los 4,800, ya me calculó el doble, que fueron los 9,600, porque yo le puse aquí que quería considerarle 60 días. Si me vengo acá a la prenómina, voy a ver que Francisco Orguillo le tomó 60 días de prestaciones, ¿sale? Pero la diferencia de haberlo hecho por segunda vez es que la parte exenta de ISR ya no se va, porque ya se le exentaron
en el periodo pasado. Ya había llegado al máximo de los 2.606. Si el periodo pasado hubiera exentado menos de los 2.606, aquí exentaría la diferencia, lo que faltaba para llegar a los 2.606 pesos. ¿Sale? Y esa es la parte del cálculo del aguinaldo dentro del sistema.